Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia que vamos a iniciar en un momento, pero previamente quiero mencionar y agradecer a el Fondo de Cultura Económica, al Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, al Melchor Ocampo, y también a esta instalación de la biblioteca que nos apoya mucho la licenciada Susana Martínez. Ahora con esta videoconferencia que se está transmitiendo simultáneamente a través de Facebook Live. Y bueno, tenemos la grata participación de Laura Alexandra Rojas Arias, y voy a comentarles brevemente su semblanza a continuación. Bueno, Laura Alexandra Rojas Arias es bióloga, melitóloga colombiana, realizó la licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es estudiante de la maestría en Ciencias Biológicas en la UNAM con la especialidad en sistemática. Formó parte del Laboratorio de Investigación de Abejas Silvestres, LABU, de la Universidad Nacional de Colombia. Fue coordinadora del Grupo de Estudios Botánicos Rodamontes. Sus intereses de investigación se centran en la diversidad de abejas nativas, sistemática, las relaciones ecosistémicas y sociales alrededor de ellas y su estado de conservación bajo escenarios de cambio climático. Y bueno, esperemos que todos disfrutemos de esta conferencia de Laura Alexandra. Adicionalmente, quiero mencionar que hoy, 18 de octubre, es Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, y como todos ustedes saben, México es un país megadiverso, y hoy más que nunca debemos proteger la naturaleza y realizar acciones fundamentales para su preservación. La mejor forma de ayudar es fomentar el cuidado de las plantas, animales, reciclar, no tirar basura, no desperdiciar los recursos como el agua, alimentos, no contaminar ríos, mares. Y estas pequeñas acciones pueden determinar el futuro de nuestro planeta y también la humanidad. Si cada uno de nosotros pone un granito de arena, bueno, es un gran esfuerzo en común que será de gran beneficio para la Tierra y la humanidad. Esto fue tomado de la página del Gobierno de México, Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios. También nos acompaña el representante del Fondo de Cultura Económica de Difusión de la Ciencia para Todos, Juan Antonio Iturbe Ayala, que está a su lado izquierdo. ¿Sí? Muchas gracias. Y también, antes de dar inicio propiamente con la conferencia, esta actividad también forma parte del inicio de activación del Club de Ciencias del plantel Melchor Ocampo, y bueno, yo considero que es importante esta reactivación, y muchas gracias también a todos los presentes, estudiantes, maestros, que nos acompañan el día de hoy en este espacio de tutoría del plantel. Bueno, yo les pido un aplauso para recibir a nuestra conferencista del día de hoy, que es Laura Alexandra Rojas Arias, para iniciar la conferencia. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por su tiempo. Bueno, ya me presentaron. Voy a continuar con la charla. Mi charla se titula Más que solo rayas amarillas y negras, la diversidad escondida de abejas. Yo creo que más adelante va a quedar un poco más clara por qué el título. Los temas entonces que vamos a retomar el día de hoy serán, primero, qué es una abeja y de dónde viene. Vamos a ver cómo se diferencia entre una abeja, las monjas que parecen abejas, y las avispas. Vamos a ver por qué son importantes las abejas, y vamos a hacer un pequeño repaso a lo largo de toda la diversidad de abejas, tomando las 7 familias que hay, para conocer un poquito más sobre ellas. Bueno, entonces, para empezar, vamos a ver qué es una abeja. Las abejas son insectos. Los insectos tienen 3 pares de patas, es decir, 6, y su cuerpo se divide,
Bueno, se torció un poquito el texto, pero bueno, creo que se entiende, ¿no? Su cuerpo se divide en 3 segmentos. El primero de ellos es la cabeza, el segundo el tórax o el mesosoma, y la parte de abajo es el abdomen o el metasoma. En la cabeza, como todos nosotros seres bilaterales, vamos a encontrar los principales como órganos de recepción de información. Entonces acá, por ejemplo, tenemos 2 ojos compuestos que van a estar formados a partir de la unión de varios ojos pequeñitos y que le va a dar luego a la abeja una imagen compuesta. También tenemos en la cabeza 3 ojos simples, u ocelos, se llaman, y esto les va a dar información de recepción como de la luz, no va a dar como una imagen clara de algo, sino más bien intensidades diferentes de luz. Luego, en el tórax, en este segmento vamos a encontrar la mayor cantidad de musculatura, que acá va a estar, acá se va a articular los 2 pares de alas y las 3 pares de patas. Entonces acá vamos a encontrar la mayor parte de la musculatura, y en la parte del abdomen vamos a encontrar la mayoría de los órganos de la digestión, de la reproducción. La mayoría van a estar alojados acá en la parte del abdomen. Es importante también reconocer que las abejas tienen 2 pares de alas, entonces esto va a ser importante más adelante. Bueno, entonces las abejas pertenecen al orden Hymenoptera. Dentro de los insectos hay muchos órdenes. Tenemos los dípteros, que son las moscas, los coleópteros, que son los carrones. En este caso, las abejas pertenecen al orden Hymenoptera. Este tiene más de 153.000 especies descritas y más de 132 familias. Sin embargo, pues, dentro de los grupos más famosos que hay dentro de Hymenoptera podemos encontrar las avispas, también las hormigas y, pues en este caso, las abejas en nuestro grupo principal. Algo que caracteriza mucho a los himenópteros son que en las alas posteriores, en esta margen, vamos a encontrar como estos ganchitos. Se llaman amuli, y estos ganchitos le van a permitir a la abeja que se junte con la parte posterior de las alas anteriores. Acá se pega y las 2 pares de alas van a funcionar como un solo par de alas. O sea, aerodinámicamente, si la abeja vuela, va a volar como si fuera un solo par de alas. Esto es súper característico de los himenópteros. Bueno, sobre de dónde vienen las abejas. Entonces, yo aquí les traje un ejemplo de, esto es un árbol filogenético. Acá está representado más o menos como la historia evolutiva de los animales que aquí se muestra. En este caso, les traje el árbol filogenético de los himenópteros. Acá vemos a las abejas, que son tófilos, son las abejas, y todas las ramitas que se derivan desde aquí son abejas. Entonces, acá vemos que el grupo hermano de las abejas son las avispas. Y pues las abejas son relativamente recientes, ¿no? Esto es una escala geológica en el tiempo. Y pues las abejas son un grupo relativamente reciente en su surgimiento. Entonces vemos que, bueno, el grupo hermano son las avispas. Es decir, que las abejas surgieron de un grupo de avispas. Es decir, en otras palabras, que las abejas son avispas que en algún punto de su historia evolutiva cambió su hábito de alimentación. Ya sabemos que las avispas son carnívoras, pero las abejas dependen completamente de los recursos de las flores, comen polen, toman néctar. Entonces, básicamente las abejas, avispas que en algún punto de su historia evolutiva se volvieron vegetarianas. Una característica importante también que nos sirve para reconocer las abejas es que estas son las únicas que van a tener pelos plumosos, que son estos pelitos que vemos acá. Esto es un diagrama. Aquí es como los vemos verdaderamente al microscopio. Y estos pelitos así ramificados les va a servir para guardar polen, para poder llevar polen
en sus diferentes partes del cuerpo. Es muy característico, también nos va a servir más adelante. Entonces, bueno, acá vemos tres insectos. A mí me gustaría, de pronto, acá hay una abeja, una avispa y una mosca. Entonces me gustaría preguntarles de pronto, ¿cuál creen que puede ser cuál? Por ejemplo, este acá del centro, mosca, muy bien. Y esta, y la de allá. Ajá. ¿Y alguno me puede contar cómo saben eso o qué cosas les dan como señales de que eso es una mosca, por ejemplo? Que la cara de la cabeza. ¿El qué? El color de las moscas, como negras. Pues muy bien, creo que están muy en lo correcto, efectivamente. Bueno, les voy a mostrar algunos de los caracteres que nos permiten diferenciar entre moscas y abejas, y efectivamente hay varios en la cabeza. Bueno, primero el más fácil. Entonces, para diferenciar entre una mosca y una abeja, como les contaba, las moscas pertenecen a otro orden diferente, entonces tienen unas diferencias bastante bien. Entonces, justamente están en la cabeza, por ejemplo, las moscas tienen acá las antenas capitadas con un flagelo. Entonces, tienen antenas súper chiquitas, mientras que por otro lado las abejas tienen las antenas largas y hacen segmentos que se llaman flagelómeros. Otra característica también importante es que las moscas tienen un solo par de alas. El segundo par de alas de las moscas se volvió estos pedacitos que se llaman antenas, y esto les sirve para volar mejor. Yo creo que ustedes han visto que las moscas son súper buenas en dirección, ¿cierto? Justo, no abrí una ventana y la mosca sabe dónde está la ventana. Son muy buenas. Justamente es por esos antenas que la mejor capacidad de vuelo, mientras que las abejas van a tener solo dos pares de alas. Eh, Eso entre moscas y abejas. Entonces, luego entre las avispas y las abejas ya está un poco más difícil, pues porque pertenecen al mismo orden, pues características muy similares. Eh, Sin embargo, pues aunque hay excepciones tanto en moscas, tanto en avispas como abejas, hay avispas que parecen abejas y abejas que parecen avispas. Un carácter que nos puede ayudar mucho es la llamada cinturita de avispa. La mayoría de avispas tienen acá esto estrecho entre el tórax y el abdomen, mientras que en nuestras abejas, pues aunque tienen una unión entre el tórax y el abdomen, no va a haber como un estrechamiento, son más gorditas también. Y pues ya más definidamente, ya usando un microscopio, el carácter que sí va a ser súper definitivo para definir, para diferenciar entre moscas y avispas, va a ser los pelos plumosos. Efectivamente, solo las abejas van a presentar pelos plumosos para cargar polen, mientras que las abejas nunca van a tener pelos plumosos, todos son pelos simples, como los vemos acá. Bueno, entonces, de por qué son importantes las abejas. Yo creo que ustedes muchos han escuchado que las abejas polinizan, y de la polinización de muchos cultivos. Cerca de, bueno, el 85% de los cultivos de consumo humano dependen de los polinizadores, y dentro de los polinizadores, las abejas son las que hacen la mayoría del trabajo. De pronto ya quieren saber esto de su clase de biología, pero la polinización es la transferencia del polen, que es la célula masculina de las flores, hacia el estigma de otra flor para poder fecundar un óvulo, ¿cierto? Y desde el óvulo fecundado, posteriormente se va a formar frutos.
El dilema que hay acá es que cuando no se hace una polinización efectiva, puede o no formarse fruto, o por ejemplo salen frutos defectuosos, la presa que vemos ahí. Y bueno, esto es muy importante porque hace parte de un poco, bueno, pues un poco sobre la crisis de polinizadores que tenemos ahora. Acá les traigo un poco el ejemplo sobre qué es un visitante floral que no hace una polinización efectiva y qué es un polinizador efectivo. Esta es una flor de maracuyá, no sé si la conocen. Y aquí vemos, por ejemplo, que esta Psilocopa oveja carpintera tiene un tamaño grande. Y entonces cuando ella va de visita a esta flor a chupar el néctar, acá vemos que mueve los estambres y se llena todita de polen. Cuando luego va y visita otra flor, va a haber una polinización efectiva. Mientras que, por ejemplo, acá tenemos una abeja mielera, Apis mellifera, y vemos que está aprovechando el néctar, muy bien, pero ni siquiera, ni de cerca, por su tamaño, está tocando las fronteras de la flor. Entonces está aprovechando el néctar, pero no está haciendo una polinización efectiva de las flores. Entonces, bueno, esto es súper importante tenerlo en cuenta. Y bueno, ha habido, ya habrán escuchado tal vez, ha habido una crisis general de polinizadores, casi insectos que estén polinizando ahora los cultivos. Esto está enmarcado en una crisis general de insectos, de un declive de insectos que ha habido en los últimos años. Aquí traje una gráfica que representa desde 1970 como hasta el 2010 las poblaciones de insectos han ido cada disminuyendo. Este meme no sé si lo han visto, pero a mí me pasaba, por ejemplo, en mi infancia, que habían temporadas, incluso en la ciudad, que llegaban hordas completas de cucarrones, de coleópteros que le caían con la cabeza, que era hasta un poco desesperante, y que eso ya no sucede hoy en día. Entonces, bueno, esto es un poco una señal de esta crisis de polinizadores que hay y de insectos en general. Algunas de las causas que nos han llevado a este declive de poblaciones de insectos, pues son varias, la mayoría estamos relacionados nosotros los seres humanos. Les traje aquí las tres más importantes. La primera es la deforestación, el cambio de coberturas naturales pues de los bosques y todo esto ha generado un problema muy grande porque de ellos, allí es donde están las flores, allí es donde nidifican las abejas. Entonces, cuando se deforesta, básicamente no queda nada. Son muy pocas las especies de abejas que pueden llegar a nidificar, por ejemplo, en las ciudades o aprovechar los recursos de un jardín. Son muy, muy poquitas las especies y ahí se han ido extinguiendo algunas de las especies. También los monocultivos han sido un problema muy grande, la erradicar los ecosistemas naturales para sembrar un montón de plantas de un solo tipo que le va a ofrecer a las aves un solo tipo de polen. Eso pues también está eliminando la diversidad de insectos. Y también, por ejemplo, es el uso de los pesticidas. Pasa que, por ejemplo, las compañías que venden los pesticidas muchas veces no educan muy bien a los agricultores sobre cómo es el uso de estos pesticidas, cuáles son las cantidades que se deben usar. Entonces, la gente lo hace a lo que le dice el vecino, a lo que le dice el vendedor, las instrucciones vienen chiquiticas en inglés, no se entiende. Entonces, muchos agricultores, por ejemplo, aplican pesticidas en épocas de floración, cuando están los polinizadores haciendo tareas. Esto no distingue entre qué insecto es una plaga y qué insecto es un polinizador, más de todo. Entonces, el mal uso de pesticidas, pues también es una de las problemáticas que han causado este declive de insectos. Bueno, yo estoy segura que acá ustedes han escuchado, ¿no? Que hay un problema polinizador, que se han hecho algunas cosas al respecto. Por ejemplo, Greenpeace, acá vemos una imagen publicitaria de que hay venenos que están acabando con las abejas. La imagen súper famosa de Angelina Jolie tratando de salvar a las abejas que están encima. Incluso solo la representación que tenemos de las abejas,
le dice, a ver, lo primero que se le viene a uno a la cabeza son rayas amarillas y negras, bien, reinas obreras. O sea, está muy bien, obviamente que se quiera hacer algo por las abejas, pero lo que yo les vengo aquí a mostrar es, pues, qué está sucediendo con el resto de la diversidad de abejas que no estamos desconociendo, que son más de 20.000 especies de abejas que hay en el mundo, y pues que nadie está hablando por ellas, nadie está resaltándolas para ver cómo las cuidamos, cómo las conservamos. Entonces, justamente en relación con este tema de mi charla, lo que les quiero mostrar aquí es un poco la diversidad escondida que hay de abejas, para que de pronto se lleven ya una imagen más íntegra de qué es una abeja más que una abeja milera. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso por las 7 diferentes familias de abejas que hay en todo el mundo. Por algunas pasaremos más rápido que por otras, ya que no están en el continente o son muy pequeñas y no tenemos información suficiente. Y bueno, les contaré ahí un par de cositas curiosas que hay de varios de estos grupos. La primera familia que aquí les muestro se llama Stenotritidae. Esta es la familia de abejas más pequeñita que hay. Cuenta con 21 especies en solo 12 géneros y esta se encuentra restringida a Australia. Como saben, Australia es una isla y pues no pasa a los continentes. Esta es un ejemplo de esa. La siguiente abeja es la siguiente familia, perdón, es la familia Melitidae. Acá en México hay abejas de la familia Melitidae, aunque son también muy escasas. Hay 15 géneros con solo 180 especies. Y de aquí les traigo un ejemplo muy chévere de coevolución, que es esta abeja que está en África, que tiene sus patas delanteras, como ven, están extremadamente largas. Esto es una adaptación que tiene la abeja al haber evolucionado con una flor específica que le ofrece el recurso en unos pétalos que albergan el néctar en un tubo muy largo. Entonces, tanto la abeja como la flor se adaptan para que solo esta flor le ofrezca recursos a esta abeja, que ella con sus paticas largas alcance el néctar y pues efectivamente polen esta planta. Estas patas tan largas es súper extraño porque suelen tener las patas psicológicas. Ese ejemplo de coevolución entre la dependencia también entre abejas y flores es súper evidente y súper chévere. La siguiente familia que les traigo acá es la familia Coletidae. A estas comúnmente se les llama abejas del celofán. Resulta que estas abejas tienen lengua corta y lo que las define es que en la punta de su glosa o de su lengua está bifurcada, como bien tiene formita como de corazón. Y esto es porque, adicional a esta lengua, tienen en su boquita unas glándulas que secretan una especie de sustancia que parece un celofán. Esta sustancia las usan estas abejas para recubrir los nidos por la parte de adentro. Estas son abejas solitarias, es decir, no hay reinas y obreras, sino que una sola abeja, las hembras, son las que hacen todas las tareas. Esta abeja pone los huevos, va a las flores de los recursos, excava y hace los nidos. Entonces, estas nidifican en la tierra. Y en la tierra, pues hay muchos agentes que podrían afectar a la cría, ¿no? Hay bacterias, hay hongos, hay otros insectos. Entonces, lo que hacen estas abejas es recubrir la parte interna de los nidos con esta secreción que tienen, que parece un celofán, para que sus abejas se puedan desarrollar pues, con normalidad. Otro ejemplo que traigo acá es esta abeja filoprosa, que es una de las pocas, solo existen 2 géneros de abejas que son vespertinos, es decir, que salen en la tarde o en la noche. La mayoría de las abejas son diurnas. Ellas, como les contaba, tienen un montón de ojos compuestos o simples, entonces son animales muy visuales. También por eso las flores y los pétalos son tan dramáticos, llenos de colores.
justo es para atraer estos animales visuales. Entonces, la mayoría de las abejas son diurnas, pero hay pocas excepciones en donde las abejas son vespertinas y nocturnas. Este es un ejemplo de las dinoglosis, que son pues, relativamente grandes. Y también, bueno, les traje este ejemplo de género de las abejas Ileus. No tienen nada más de especial de lo que tienen el resto de las coletis, algo que se me hace muy linda, como amenazan su carita con manchas amarillas o maculaciones que van a variar dependiendo de la especie. Entonces, bueno, es de esta familia, pues como ven, está en todo el mundo, básicamente, menos un poco como en los trópicos. Esta otra familia, la familia Andrenia, se caracteriza por tener acá dos suturas debajo de las antenas, la mayoría de las abejas solo tienen una. Son también abejas solitarias, como les comentaba. Este es como un extremo de la sociabilidad, ser abejas completamente solitarias, en lo que un solo individuo hace todas las tareas. Generalmente las hembras, los machos, suelen más bien aparecer en la época de reproducción, y son muy escasos los casos en los que los machos aportan algo a los nidos. El otro extremo en el espectro de la sociabilidad es la eusociabilidad, que es lo que todos conocemos de la abeja mielera, en la que los diferentes individuos van a repartir tareas. Entonces va a haber la reina, que desde que nace hasta que se muere solo pone huevos. Van a estar las obreras, van, forrajean las flores y traen los recursos, pero nunca van a poner huevos. Están las ninfas que cuidan los huevos y los ángeles, los machos para reproducir. Esto es la sociabilidad. Estas abejas son completamente solitarias, pero existen abejas también en todo este espectro de sociabilidad en diferentes grados intermedios. Otra familia, estas son muy conocidas, son las abejas de la familia Alixie, comúnmente se les llama abejas del sudor, porque cuando no están en los bosques y empieza a sudar, suelen llegar estas abejas a chuparle a uno el sudor, a chuparle las lágrimas, porque pues de allí obtienen sales para su alimentación. Estas abejas están más que todo hacia los trópicos. Entonces la selva es muy abundante. Estas abejas son súper abundantes. Generalmente son de este color así, verdes, brillantes, azules, brillantes, incluso naranja. Acá les traje una especie muy mexicana, Dinanopus mexicanos, que tiene además, este es un macho y tiene sus antenas muy choritos. Muy bonito. Y acá en esta familia encontramos otro ejemplo. Los únicos dos ejemplos son los que les acabo de mostrar, de abejas vespertinas. Esta es Megalopta, se encuentra en las selvas húmedas de Centro y Sudamérica. Y también, como ven, tienen unos ojos gigantes. Los ocelos en la parte de arriba se ven súper grandes, abultados, y es otro ejemplo de las pocas abejas que hay vespertinas. Acá también podemos encontrar algunas abejas que son cleptoparásitas. Esto significa que estas abejas no van a recolectar y a construir, a recolectar el néctar de las flores o polen o a construir sus propios nidos, sino que su estrategia de vida es merodear las especies de abejas, esperar a que ellas construyan sus nidos, sus celdas, y cuando antes de poner el huevo, pues después de que los ponen, abrir los nidos y poner ella su huevo y sacar el nido de la abeja que sí construyó el nido. Eso se llama cleptoparasitismo, y acá en esta familia encontramos algunos ejemplos de estos cleptoparásitos. Otra familia que es de mi particular gusto son las abejas de la familia Megachidae, o comúnmente les suelen llamar abejas portadoras de hojas. Esta se caracteriza por tener en la parte del abdomen, como ven en la parte de abajo, penachos muy gruesos de pelos plumosos que les va a permitir cargar el polen a sus hijos. Acá, como vemos en la parte de abajo, tiene
una carga de polvo en su abdomen. Y bueno, estos le suelen llamar cortadores de hojas porque, contrario a coletide, no segregan ninguna sustancia para recubrir sus nidos, entonces usan otra estrategia que es cortar hojas y meter en sus nidos las hojitas para recubrirlos y protegerlos así de bacterias, de hongos, de otros agentes que podrían afectarlos. Acá les traigo un poquito de las mandíbulas, porque pues son mandíbulas especializadas en cortar hojas y crecen un poco y tienen acá estas hojitas, estos filos, para poder cortar las hojas más fácilmente. Esta familia igual es súper diversa, tiene cerca de 80 géneros y 4.100 especies, y está también en todo el mundo. Estos son otros ejemplos de abejitas de la familia Megachilidae. Esta familia cae abejas recolectoras de resinas de los árboles. En vez de hojas, usan resinas para recubrir los nidos y para protegerlos así de agentes que los puedan afectar. También tenemos abejas de la lanita, que ellas recolectan los tricomas de las plantas, los pelitos de las plantas, para recubrir así sus nidos y protegerlos también. Y este fue un ejemplo muy particular, que no es muy común, pero en el 2010, en la que estos abejitas, que son los pétalos de las flores de hojas retinas, para recubrir sus nidos y proteger a las crías. Aquí también hay un ejemplo un poco complicado, porque se reportó hace muy poco que algunas abejas de esta familia estaban utilizando plásticos, bolitas de plástico para recubrir sus nidos. Podría parecer como que muy bien se están adaptando a estos sistemas, pero ni siquiera sabemos cómo estos plásticos están afectando al desarrollo de la cría. Entonces, la verdad, este ejemplo es también un poco triste. Y bueno, la última es que esta familia, aquí tenemos a la abeja más grande del mundo, está en Indonesia, se creía extinta porque hace más de 120 años no la habían encontrado. El 2019 volvieron a encontrarla y mide aproximadamente 4 centímetros, cual es monstruoso para una abeja. Vemos en comparación a una abeja melífera el tamaño, y tiene unas mandíbulas, no sé si lo van a ver acá, tiene unas mandíbulas súper grandes porque la resina, con ellas se recolectan resina y pues recubren sus nidos. Y bueno, aprovecho para hacer publicidad de mentiras. Esto es parte de mi trabajo de maestría, que estoy en mi último semestre, y estoy trabajando con uno de los géneros de esta familia, la familia Megachilidae. Estoy haciendo revisiones, que es básicamente revisar las abejas en detalle. En mi caso solo estoy usando caracteres de morfología, pero podría usar moleculares genéticas para descubrir qué especies hay, si las especies planteadas están bien planteadas. O sea, aquí les traigo un ejemplo, bueno, de mi tesis. Hasta el momento, en América hay solo 14 especies descritas, y lo que yo encontré en mi trabajo de grado es que hay 19 especies nuevas que voy a describir para la ciencia. Entonces, bueno, pues los invito, si les animo, es como muy chévere, y se necesita muchísimo trabajo, especialmente con los países de Latinoamérica, donde no se suele invertir mucho en la ciencia. Hace falta muchísima investigación para siquiera descubrir cuál es la diversidad de abejas que tenemos. Acá traje un ejemplo que pasando un poco, que son unos esternitos debajo del abdomen de los machos. Como les conté, los machos suelen apoyar mucho en la reproducción, entonces todas estas espinas, estas formas, están ahí para apoyar a la genitalia del macho. Ahí encontramos una diversidad muy grande de abejas. Y bueno, vamos con la última familia, la más famosa, que es la familia Apis. Aquí encontramos a nuestra estrella abeja melífera. Pero les quiero contar un poco acerca del resto de diversidad que podemos encontrar también solo en esta familia. Entonces, bueno, esta familia se caracteriza por tener
o una escopa o una formiga. Una escopa, como vimos en la familia Megaquilidae, es un penacho de pelos plumosos. En este caso, la familia Apidae está en la pata trasera. Esta escopa le sirve también para cargar polen, para cargar aceites, para cargar resinas. Bueno, este es un ejemplo. Acá vemos a una abejita que tiene unas astillitas, las tiene pegadas con resina y usa astillitas y resina para construir sus nidos. Cargan en su corbícula. La corbícula es esto, es un enganchamiento de la parte trasera de las abejas con una cuchara. Esta cucharita le va a servir para cargar el polen. Aquí va a empezar a tricionar todos los gramos de polen hasta formar una masa, que es como esta que vemos acá, y pues poder llevar directamente el polen a sus nidos. Estas son abejas de lengua larga, contrario a las primeras que vimos. Y bueno, les voy a mostrar un poquito más sobre el resto de la diversidad que hay en Miren. Uno de los grupos más abundantes en el neotrópico de esta familia son las abejas de la tribu Meliponium. Su nombre común son como las abejas melíponas, aunque esto abarca varios géneros y muchas cientos de especies. Estas abejas, su nombre común son las abejas sin aguijón, porque literalmente no tienen aguijón, no pican, su único método de defensa son las mandibulitas, que en algunos casos, pues para los seres humanos son pellizquitos. Por eso se usa mucho para la extracción de su miel. Acá en Yucatán, por ejemplo, es muy famoso y muy extendido la cultura. Y bueno, esto era una tradición practicada por los pueblos antes de los españoles, por los pueblos indígenas. Ellos extraían y aprovechaban también de estas abejas. Sin embargo, luego de la llegada de los españoles, ellos trajeron a este continente la especie mielera, la especie Apis mellifera. Esa especie no es una especie nativa, no se desarrolló en este continente, y eso es un problema porque cuando uno trae una especie de otro lado a un lugar donde no es nativa, suele no tener competidores, no tener depredadores, y esto lo vuelve una especie invasora. Entonces, Apis mellifera básicamente es una especie invasora en este continente, solo que esto es muy publicitado porque pues, la producción de miel es parte del sistema económico también de muchos países. Por ejemplo, mira la iniciativa de apoyo a polinizadores acá en México, y esta incluye una sección en la que hay que apoyar la apicultura. Lo que no se dice mucho es que esta especie mielera está afectando a las abejas nativas en competencia de recursos. Las flores no son ilimitadas, no es un recurso infinito. Entonces, cuando en un lugar es la especie Apis mellifera que tiene colonias de miles de individuos cooptando todos los recursos, esto está afectando a las abejas nativas. O cuando también compiten por sitios de nidificación. Esta es una de las abejas nativas que se ha visto afectada. Bueno, eso les quería contar, pero de que esta también produce miel. No todas las abejas producen miel, pero estas producen miel, estas también son eusociales. Entonces acá vemos un ejemplo de la reina, son obreras, y bueno, la cantidad de miel que estas abejas producen es relativamente poco porque pues básicamente no necesitan almacenar tanta miel como la abeja mielera, pues porque viven en los trópicos. En los trópicos hay recursos florales a lo largo de todo el año, mientras que la abeja mielera, que proviene de Europa, acumula muchos recursos y mucha miel porque está esperando el invierno. El invierno no hay flores, no hay recursos, no hay nada. Entonces se abastecen la primavera para cuando llegue el invierno poder sobrevivir. En el caso de estas abejitas, pues como hay floración a lo largo del año, no acumulan tanta miel. Y estos fueron los motivos, bueno, las cosas que motivó a los españoles a traer a la abeja mellifera, pues que no producía tanta miel, que no era suficiente, ¿no? Bueno, y ya, estas abejas igual están principalmente aquí, por los trópicos, por las zonas cálidas, por los bosques húmedos, y en México pues igual están distribuidas por el sur, por el neotrópico. Otro grupo
grupo de los que les quiero hablar de esta misma familia son los abejorros. Tal vez ustedes han visto un poco de estos. Son pachonchitos, son peludos, tienen colores diferentes. Estos también viven en un tipo de sociabilidad, ya se suelen hacer nidos en la tierra. Estos presentan varios grados de sociabilidad a lo largo del desarrollo de una colonia, es decir, empieza una abeja solita haciendo todo el trabajo hasta que tiene la primera progenie, la primera serie de hijos, y estos luego se crecen obreros. Ya tiene varios grados de sociabilidad una misma colonia. Y con los bombos también enfrentamos un problema un poquito similar con la abeja melífera, y es que bueno, como les contaba, para hacer una polinización efectiva de ciertas flores se necesitan abejas de cierto tamaño, ¿no? Estas abejas son grandes, entonces lo que han solucionado es también vender colonias de abejorros a los cultivos que no tienen una polinización muy eficaz. Entonces le venden a usted su cajita, su colonia de bombos, se las libera en su cultivo y va a tener una mejor polinización y una mejor producción de frutos. El problema con esto es que las empresas que están vendiendo estas cajas de abejas están vendiendo especies que son nativas de esos lugares, por ejemplo, europeas, estadounidenses. Entonces, cuando las llevan a otros lugares, las están vendiendo a países de Sudamérica, de México, estos animales empiezan a competir por recursos y las abejas cultivos. Entonces, bueno, acá publicidad, pero lo que se debería considerar en esos casos para proteger los ambientes nativos que están cerca de los cultivos, erradicar toda la cobertura vegetal, sino más bien hacer un sistema en los que haya cultivos y también zonas naturales donde las abejas puedan vivir y esas mismas abejas de ese lugar nativas puedan polinizar los cultivos, en vez de ponerle pues las patas al problema. Otro grupo que les quiero mostrar acá son las abejas de la tribu Psilocybini o abejas carpinteras. Estas abejas son bastante comunes por aquí, que las he visto en la ciudad. Son abejas grandes, un poquito como calvitas en la parte superior del cuerpo y las alitas un poco violantes, aunque hay de todos los y formas. Este es un ejemplo de los machos que suelen ser así, rubios todos. Y estas abejas tienen acá en las mandíbulas una especialización en la que esta parte de la boquita se volvió dura, súper escrechada, y esto le sirve para tallar la madera, para hacer juegos de la madera, y ahí es donde hacen sus nidos, se ponen sus crías y donde duermen noches. Eso. Estas son las abejas carpinteras, tal vez las han visto por ahí. Y bueno, el último ejemplo que les traigo acá, y que generalmente suele ser el más atractivo, son las abejas de la tribu Euglossini o abejas de las orquídeas. En estas abejas suelen tener una glosa súper larga. Sabemos, por ejemplo, la lengua de esta, y hay algunas incluso más largas. Y bueno, hay varios géneros diferentes, bastante diferentes, que pertenecen a este grupo y son muy características porque tienen unas especializaciones. Los machos, este es uno de los pocos casos en que los machos son los que polinizan y no las hembras. Les voy a contar por qué. Los machos tienen unas especializaciones en sus patas, los son unos pelillos. Y esto, en la pata trasera de los machos, lo vemos aquí, lo vemos aquí también. Y esto es como una especie de contenedor. Acá esto es una entrada y está hueco. Porque aquí estos machos van a recoger esencias de las orquídeas y van a crear un perfume que se cree es caso particular de la especie, y los machos van a usar este perfume para crear esencias. Entonces, los machos de este grupo van a visitar las orquídeas, van a recoger las esencias que les ofrecen las orquídeas para poder crear su perfume. Las orquídeas generalmente no les suelen ofrecer ni néctar ni polen, pero este es un caso muy particular
en el que hay una relación ahí de coevolución, en el que las orquídeas dependen de las abejas para ser polinizadas, y pues en este caso los machos dependen de las orquídeas para poder crear su perfume y atraer a las hembras y a la reproducirse. Acá vemos entonces dos ejemplos. Acá hay un macho en una especie de góngora. Él está acá en esta parte recogiendo sus aromas y cae en esta parte de la orquídea, y la orquídea le pega acá su polinario. La orquídea no suelta su polen así como polvo en el aire, sino que tiene el polen compactado en unas bolitas que se llaman polinarios, y la orquídea básicamente hace la apuesta completica a un solo individuo, ¿no? Entonces, esta abeja, por ejemplo, retira el polinario y ya con suerte visitará otra flor de góngora y volverá a pasar que repare, que aromas caerán en la misma trampa, digamos, y va a polinizar esa especie de orquídea. Acá vemos en el lado de allá cómo esta abeja está recogiendo los aromas, recoge los aromas y luego durante el vuelo se va pasando las esencias a lo largo de las patas para almacenarlo ya en la pata trasera. Este es un caso bien particular de coevolución en la que pues básicamente hay unas relaciones súper estrechas, súper específicas entre especies de orquídeas y especies de abejas. Bueno, eso es un poco de la bibliografía que usé. Y bueno, les quería en general bombardearlos con un montón de imágenes para que tal vez la próxima vez que alguien mencione abejas o algo, a ustedes se les venga más cosas a la cabeza, solo la abeja melífera, que se les vengan más datos, más cosas curiosas sobre las abejas, y pues se animen, si en algún momento pueden, a estudiar biología, a trabajar en taxonomía, a trabajar con abejas y con insectos, que es un trabajo que se súper necesita en los países latinoamericanos. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su paciencia, y pues estamos abiertos a preguntas. Bueno, le damos las gracias a la bióloga Laura Alexander. Realmente la plática, la conferencia resulta muy interesante. Hay mucha información que no conocemos como estudiantes, pero considero que estas presentaciones, conferencias, charlas de personal especializado, de alguna manera debe de incidir en los estudiantes que quieran inclinarse a estudiar alguna carrera del área de ciencia, pero especialmente de la biología, porque mi colega pues, es bióloga, yo también soy biólogo, y para mí es muy grato tener estas participaciones y esta presentación de Laura Alexandra. Muchas gracias. Ahora lo que sigue, preguntas de la audiencia, de los estudiantes, los profesores o personal que nos acompañan también. Si gustan hacer algunas preguntas a Laura y que ella amablemente nos conteste, podríamos empezar. ¿Alguien tiene alguna inquietud, pregunta de lo que acaba de comentar Laura? Ok, hasta allá. La mejor estrategia siempre es ver imágenes, ¿no? Ya aquí dimos un primer paso en este recorrido de todas las familias, viendo formas, viendo estructuras, viendo pelos. Lo que hacemos, por ejemplo, en la ciencia ya es muchísimo más en detalle, y es utilizar microscopios para ver ya de súper al detalle de las abejas, ver la morfología, ver genéticamente también cómo están compuestas las diferentes especies, pero pues eso ya es súper adelante y pues, económicos y todo, pero pues por ahora yo creo que lo más importante es ver, y por ejemplo muchas de estas imágenes y todo
ustedes las pueden encontrar en Google, googleando los nombres, echándose un Wikipediazo a lo largo de todas las clasificaciones de las abejas, van a encontrar imágenes muy características de los diferentes grupos de abejas. Entonces, otra opción también muy chévere es Naturalista, si la conocen, que es básicamente ciencia ciudadana, en la que la gente descarga la aplicación de Naturalista y si ve algún insecto o algún polinizador, pues le toma fotos y allí sube datos de la ubicación, toda la mayor cantidad de datos que se pueda tomar, las fotos de la mejor calidad que se pueda con celular y allí otras personas te pueden ayudar a identificar las abejas. Generalmente hay muchos especialistas que pues entramos ahí a corregir determinaciones. Esa es otra opción muy chévere de Naturalista para conocer un poco la diversidad de abejas que hay. Solo que no sé si me escuchó. ¿Sí? ¿Sí quieres? Hola, buenas tardes, mi nombre es Yasmin. A mí me llamó la atención que dice que es el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Bueno, en este caso estamos hablando de un obviamente no recuerdo todo lo que comentaste, pero alguna ocasión escuché que creo que estaba en la política de extinción, lo que si no hay abejas, ya no hay vida, ¿no? O sea, sí está bien padre, como que te agradezco mucho la conferencia, pero en este caso, el plantel, ¿qué puede ofrecer? Obviamente, haciéndonos participar a nosotros para la protección de la naturaleza, porque pláticas puede haber muchas, pero qué compromiso y que verdaderamente se lleve a cabo. Eso es lo que interesa. Bueno, yo creo que como plantel educativo, lo que está haciendo de la educación ya es un gran aporte, porque muchos de ustedes no van a seguir siendo maestros en una escuela probablemente, sino van a salir a tomar otras profesiones, van a tener otro tipo de poder, del cual la educación que tuvieron les va a servir para tomar decisiones correctas. Tal vez algunos biólogos, algunos sean agricultores, y la forma como manejen sus decisiones, pues va a tener que ver la educación que está tomando, ¿no? Otra cosa que se podría hacer que ayuda, que no es la solución obviamente, pero que ayuda en las ciudades es, por ejemplo, implementar más áreas verdes y más sitios con flores. Esto no es la solución, obviamente, pero tener un espacio verde con áreas de flores disponibles sí es un respiro para los insectos que van a estar pasando. Eso es algo muy, muy concreto que se puede hacer en los lugares de la ciudad. Y ya. Bueno, es que finalmente yo siento que esto se trata como de acción, ¿no? Estos planteles son de la Ciudad de México y existen distintos y muchos planteles de México. Entonces yo considero que no es como nada más de platicar, ¿no? O sea, sí está padre que nos importemos. Digo, yo no voy a ser bióloga, pero yo estoy en contra del maltrato animal y de la naturaleza, ¿no? Entonces pienso que sí es necesario comunicar, hablas de áreas verdes y colores. Yo siento que sería importante que se hicieran como espacios en cada plantel de esas áreas para la protección de las abejas, en este caso, que es el tema. Perdón, muy rápido, les recuerdo que también esta conferencia se está compartiendo a través de las redes sociales de La Ciencia para Todos, hablando de cultura económica, y por Zoom también tenemos gente que está preguntando, nada más Laura para que estés enterada, más de 100 personas se conectaron por Zoom, en Facebook estuvieron entre 30 y 50 personas. ¿Tienes algunos comentarios? Te mandan saludos y felicitaciones de alumnos de los SIPs, son chicos de bachillerato de Sonora, Tabasco, Nuevo León. Y también tienes un comentario que es de Carla Borbón,
Dice, muy completa tu charla, muy educativa, felicidades. Este es un mundo maravilloso. Saludos desde Costa Rica. Gracias. También tiene una pregunta Margarita Cruciferos. Dice, disculpe, podríamos tener esta información. Me parece muy importante que lo vean nuestros alumnos ahora que estamos viendo un tema de medio ambiente. Dejen decirles que esta charla se graba y se publica en nuestro canal de YouTube que se llama La Ciencia para Todos, donde hay charlas como esta y todas las anteriores que hemos tenido. También las van a encontrar de diferentes temas, desde biología, matemáticas, física. Pero en este caso, Laura, no sé si tendrás algunas recomendaciones de la bibliografía, ¿no? Que está en esta página, en esta última diapositiva, para comentarse. Bueno, aparte de la aplicación, por ejemplo, que es súper útil, más visual, en cuestión de bibliografía, hay un libro que es casi que es la Biblia de las abejas, porque es un trabajo súper completo, que es de un estadounidense que se llama Mitchell y publicó casi toda su vida completa de obras en un solo libro del 2017 que se llama Las abejas del mundo, en inglés, pero pues tenemos Google Traductor tal vez, es una ayudita. Es un trabajo súper completo, un poco especializado, pero los capítulos del principio todos están muy bien ilustrados, está muy bien explicado todo. Este libro es una maravilla para saber muy bien a detalle cosas de ahí. Parte de Google, ¿no? Y todas las experiencias que uno puede tener con el internet, que es un recurso infinito. Gracias, Laura. Bueno, quiero retomar la pregunta de la chica de qué acciones podemos realizar aquí en los planteles, otros planteles de GEMS. En este plantel, Melchor Ocampo, hay un proyecto que se llama Poliniza. Ese hace meses fue presentado. No sé si tú tuviste oportunidad de estar presente y participar, pero se ha estado llevando a cabo. Hay áreas del plantel que se han estado recuperando. También se han estado sembrando árboles, plantas que son nativas, que como mencionaba Laura, son importantes porque son las endémicas naturales de nuestra ciudad, de nuestro país, y eso tenemos que fomentar. Desafortunadamente nosotros, o por la comercialización, o los que están en el gobierno, toman decisiones y siembran plantas que son árboles exóticos, no son naturales de nuestra región, nuestro país. Ahora me regreso a lo del proyecto Poliniza. La Masa Sol de Artes Plásticas del Matutino participa directamente con este proyecto, con sus estudiantes de artes plásticas, los invita a trabajar con ella y entonces ha habido estas remodelaciones, cuidados y regeneración de las áreas verdes. Otro punto que se está trabajando es la azotea verde. Después de la pandemia hubo parte de atención, pero ya estamos volviendo a trabajar en la azotea verde y estamos viendo la manera de que haya un riego constante. Y bueno, los estudiantes que participan en esta azotea verde principalmente son de sexto semestre de Biología 2 que están conmigo en los semestres. Y con ellos sí subimos y trabajamos en la azotea verde. Aparte, también estamos trabajando en un huerto escolar donde estamos sembrando acelga en este momento y es con los grupos de quinto semestre. Pero como te comento, esta parte es casi la maestra, son los profesores que se quieran adherir y participar con nosotros en este proyecto Poliniza, pues son bienvenidos. Y hay varios profesores del matutino que están trabajando con la maestra Sol y sus estudiantes. Y en el vespertino también está esa misma invitación de los profesores que quieran adherirse junto con sus estudiantes, participar conmigo, que yo estoy en la tarde, ¿de acuerdo? Pero sí hay acciones que estamos realizando y que queremos promover. No sé si esto responde un poco más a tu pregunta que planteaste en un principio. Y algo más, también estamos promoviendo estas plantas para que haya un jardín de polinizadores precisamente para los colibríes y las abejas que son tan valiosas para la humanidad, para la naturaleza, porque ellas
pues polinizan a las plantas, los cultivos, y gracias a ellas obtenemos un gran porcentaje de frutos que consumimos diariamente como humanidad. Y eso es con apoyo de cada estudiante que participa de manera voluntaria, a veces los invitamos, pero ahí estamos trabajando poco a poco. Y anteriormente estaba el Club de Ciencias, que tenía una actividad constante cada mes, pero bueno, desafortunadamente debido a la emergencia sanitaria nos vimos a descansar y regresamos y estamos volviendo a reactivar este Club de Ciencias. Y esta es la primera actividad formal del Club de Ciencias con el apoyo de la licenciada Susana Martínez de aquí de la biblioteca, por parte de la autoridad también del plantel, la subcoordinadora, ¿sí? Pero ahí estamos trabajando poco a poco. Y nuevamente está la invitación a estudiantes, profesores, administrativos, intendencia, que quieran participar, porque este es un trabajo de la comunidad y para la comunidad, ¿de acuerdo? Ahorita, en la parte que me corresponde, bueno, ya están creciendo las ancecas, dentro de poco tiempo podremos cosechar con los estudiantes que han participado, pero otras personas que estén interesadas son bienvenidas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. La profesora Vero se conectó a ver la conferencia y pregunta si este insecto se nos abeja. Me mandó la foto, pero pues, no sé cómo compartir, se le espera ahorita que la vea Alexandra. Sí, parece, bueno, parece un poquito la familia, la de los aríctidos, como en verde brillante un poco, aunque está un poco desenfocado. Pero también, como vimos, hay unas abejas súper, que parecen moscas, pero son abejas, exacto. Aquí mi pregunta es, ¿qué tan potente puede ser el veneno de una abeja que sí tiene aguijón? Bueno, eso va a depender de muchas cosas, de qué cantidad de veneno aplique, de cuál es la especie, pero principalmente tiene mucho que ver el sistema inmunológico de las personas. Cuando hay personas alérgicas, por ejemplo, o con algún grado de alergia, cualquier cantidad o potencia de veneno les va a afectar muchísimo. O hay otras personas que les pican y no les hace nada, absolutamente nada. Entonces va a depender más de la persona y de su sistema inmunológico. Como sabemos, igual la abeja mielera, esta subespecie africanizada que en algún momento llegó, por la cantidad de individuos que son en su colonia, la cantidad de picaduras que le pueden hacer a una persona, y podrían llegar a morir, pero eso es un caso. De resto, casi ninguna, que yo conozca, ninguna abeja podría tener un veneno suficiente, por ejemplo, para matar a alguien, a menos de que la persona sea alérgica y no tenga una reacción así súper fuerte. Pero el resto, o sea, y pasa mucho también que la gente tiene mucho miedo a las abejas, pero ahí sí, literal, si uno no molesta a las abejas no lo van a molestar. A veces cuando uno va y las estudia, está ahí de cabeza, en los nidos, cerca de ellas, viéndolas, pero si tú estás quieto, no, no tendrá por qué atacarte, porque eso es de Bueno, a mí la verdad, ya, muchas felicidades también, pero no sé qué podemos hacer nosotros como sociedad para ayudar a disminuir esa pérdida de vida. A nosotros podemos poner barros de agua en las azoteas, algo para disminuir eso, para que toda esta práctica sirva y consciente a las personas y ayude a, pues, a que se digan y no les den. Ya. Apoyo a mi compañero. Pues yo creo que los principios básicos de protección de la naturaleza son cosas que podrían aportar a las abejas, ¿no? Como cuidar los recursos, ¿cierto? Tratar de usar el transporte público desde cada uno por su cargo, pero más específicamente, a mí me parece que
cuando de pronto en sus posiciones en las que ustedes tengan poder de decisión, puedan hacer algo para tomar una decisión correcta. Por ejemplo, si se vuelven ingenieros y tienen una obra que va a pasar por encima de un ecosistema natural, ahí es donde las decisiones grandes tienen un efecto tan grande. Igual a escala pequeña es lo que les comentaba, ¿no? Tratar de hacer un ambiente un poco más ameno para los insectos. Pero básicamente yo creo que es recordar justamente esta información que tenemos para que en el momento en que podamos tomar decisiones, tomarlas de la manera correcta. Volverse hielo. Bueno, me pongo acá para que la cámara nos vea. Estamos aquí, pero ya desde que terminó la pandemia, este tipo de eventos híbridos se han seguido implementando, más por nosotros también, que les recuerdo, somos del Fondo de Cultura Económica, de la Ciencia para Todos, y así como ahorita ustedes están en vivo con una investigadora, así nosotros vamos a seguir haciendo charlas con otros investigadores, no solo de biología, sino de otros temas como astronomía, matemáticas. Será cosa de que también ustedes digan a sus profesores qué temas les interesan, y nosotros con mucho gusto podemos hacer el enlace, invitar a otras personas para que hablen de otros temas. En la ciencia hay un mundo, y bueno, quería también agradecer a todos los asistentes que siguen en Zoom. Ya es casi una hora de empezó la transmisión, un poquito más, y quería agradecer a los más de 100 asistentes que están en Zoom todavía. Hay como 50 que todavía están aquí en este lapso de preguntas y respuestas. Agradecerles que estuvieron aquí hasta este momento, también a todos los que nos están viendo por Facebook Live, y bueno, ya a ustedes decirles que así como este evento que se está haciendo aquí, ya se hizo una vez donde les transmitieron aquí en el proyector a otro investigador. Entonces, solo para despedirnos de la gente de Zoom, de Facebook, y para invitarlos a que sigan atentos a nuestras conferencias, y están invitados a todos.